Hola con todos, mi nombre es Luis Bueno y vamos a hablar sobre el caso de los rehenes estadounidenses en Teherán y el proyecto de artículos aprobados en la Comisión de Derecho Internacional sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. En 1979 cayó el régimen autoritario del Shah Mohammad Reza para pasar a un proceso revolucionario islámico encabezado por Khomeini. Durante todo este periodo existieron múltiples episodios que enfrentaron a Estados Unidos e Irán, pero esta crisis política enfrentó su punto más álgido en la toma de las embajadas americanas en Teherán, que se dio entre el 1979 y 1980. El gobierno iraní y sus órganos tomaron una serie de acciones dirigidas contra la vida y los bienes de los ciudadanos americanos que residían en Irán, con el fin de sacarlos de su territorio. Estas acciones fueron detenciones arbitrarias, interrogatorios, intimidación gubernamental, medidas que constituían sin lugar a duda una violación al Tratado de Amistad firmado entre ellos en 1955, lo que significó la desaparición de todo derecho personal, contractual o real de los americanos. El 14 de febrero de 1979, un grupo armado tomó la embajada de Estados Unidos en Teherán, tomando a 70 personas prisioneras, incluida el embajador. El gobierno iraní, a pesar de su desconocimiento, supuestamente, actuaron enseguida y al mediodía retomaron el control de la embajada estadounidense en Irán, los oficiales diplomáticos americanos. Posteriormente, en marzo del mismo año, el primer ministro iraní se excusaba de aquel atentado y prometía que no volvería a suceder algo como eso, y además repararía cualquier daño por aquel atentado. A pesar de eso, en el mes de octubre del mismo año, Estados Unidos estaba considerando la entrada del antiguo Shah a su país para un tratamiento médico que necesitaba el antiguo Shah. A esto, querían asegurarse que esta tensión política no se agravie más a causa de ello. De esta forma, el gobierno iraní aseguró las garantías para salvaguardar a la seguridad de los americanos. Pero asimismo solicitaron el retorno del antiguo Shah y la devolución de todos los bienes que había sacado del país. Luego pasamos por un momento relevante para nuestro caso, porque a partir de ello se dieron muchas manifestaciones frente a la Embajada de Estados Unidos, de las cuales el gobierno iraní nuevamente se volvió a excusar y de hecho en la segunda manifestación un grupo armado de cientos de personas invadieron de nuevo la embajada sin mucho esfuerzo, aparentemente a pesar de las garantías que prometía el gobierno iraní. Los militantes a los que se acredita estos atentados, estos ataques que se dieron en la embajada de Estados Unidos, en la embajada de Estados Unidos en Irán, se autodenominan Muslim Students Following of the Imam's Policy. Durante todo este ataque destruyeron todo lo que encontraron, entre documentos y bienes, y al día siguiente volvieron a tomar las embajadas, pero esta vez sin rehenes, pues luego de aquel atentado de febrero, los estadounidenses se resguardaban en el ministerio iraní, el cual los protegía supuestamente y les daba asilo, pero no se responsabilizaban si salían del ministerio, y posteriormente fue una orden no salir de aquel ministerio o se caerían bajo la justicia iraní, es decir, ahora eran rehenes del propio gobierno. Y de esta forma el gobierno de los Estados Unidos buscó de todas las formas posibles contactar con el gobierno iraní, lograr un acuerdo, pero el Shah prohibió a toda su nación hablar o comunicarse con diplomados americanos o internacionales, a menos que se devolviera al antiguo Shah y todos los bienes que se sacó del país. Y asimismo todos los americanos debían salir del país para el cese del espionaje a su actual régimen y su movimiento islámico. Durante todo este periodo el gobierno iraní emitió comunicados para la toma de la embajada americana, lo cual será relevante más adelante para nuestro caso, ya que no se sabe hasta qué punto tuvo la responsabilidad internacional Irán en este caso en particular, ya que se excusó muchas veces de las primeras tomas de la embajada, pero posteriormente dio las órdenes para tomar la misma embajada. Y para terminar este breve resumen de lo sucedido en 1979, Estados Unidos demanda a Irán en la Corte Internacional de Justicia para pedir la adopción de medidas provisionales para sus conciudadanos, y la Corte aprobaría estas medidas provisionales el 24 de mayo de 1980. De esta forma, el estudio de este caso nos enfrenta a uno de los temas más técnicos y de más complejo análisis en el derecho internacional de las últimas décadas, que es la responsabilidad internacional de los estados. Ahora bien, la institución de la responsabilidad es de origen consuetudinario y que tiene como fuente la costumbre internacional. Pero a pesar de ello, siempre se tuvo esa intención que se planteó codificar esta institución en 1930, pero fracasó.
eh, fundamentalmente debido a que el ámbito en el cual se intentó codificar dicha institución se limitaba a un único supuesto que era sobre los perjuicios ocasionados en el territorio de un Estado en la persona y bienes de los nacionales extranjeros y no precisamente del Estado como tal. Y a partir de la creación de la ONU se pretendía nuevamente codificar no solo la responsabilidad internacional, sino todas las que permanecían bajo el amparo de la costumbre. Aún así, como mencionábamos anteriormente, la responsabilidad internacional no tenía unas cláusulas fijas, ni reglas, ni parámetros específicos para tratarla. Y en 1963 se plantearon unas reglas generales, pero no fue hasta 1980 que culmina el proyecto de artículos sobre el origen de la responsabilidad internacional y se determinan los fundamentos y circunstancias por las que la violación de una obligación internacional imputable a un Estado puede generar una responsabilidad. Y finalmente, todo este articulado pasó a revisión para todos los estados para que observen y comenten sobre los mismos. Y asimismo se analice una posible convención sobre la responsabilidad internacional. Para que finalmente, después de más de 50 años que se viene tratando este tema, la Comisión de Derecho Internacional ha producido el proyecto final que reúne los principios, normas y mecanismos básicos con que opera la responsabilidad internacional. Sin lugar a duda, teniendo como punto de partida el caso de los rehenes de Teherán. Por eso la importancia de este caso. Buenas noches con todos. Mi nombre es Israel Flores y como ya expuso mi compañero Luis, el tema a tratarse es sobre la responsabilidad internacional. Analizando el caso de los rehenes de Teherán, antecedentes ya expuestos previamente, en esta oportunidad yo les voy a comentar sobre el fallo que dio la Corte de fecha 24 de mayo de 1980 en relación a este caso. Bueno, es así que en noviembre de 1971, durante el secuestro de los ciudadanos estadounidenses denominados los rehenes en la embajada de Teherán y los consulados de Tabriz y Shiraz, Estados Unidos solicita medidas provisionales a fin de poder precautelar la seguridad de sus ciudadanos. El ataque que se contra la embajada fue llevado a cabo por estudiantes musulmanes, seguidores de la ideología política militante del mandante de turno en ese tiempo, el ayatollah Khomeini. Si bien es cierto y por declaraciones del líder del movimiento, se disponía solamente tomarse la embajada por unas horas con la finalidad de expresar su desacuerdo con las acciones del gobierno estadounidense al prestar ayuda al Shah y también por las injusticias que se habían cometido en el país. Una vez que se toma la embajada y se lleva a cabo el secuestro de sus ocupantes, la situación se fue saliendo de control. Es así que el ayatollah Khomeini, el líder iraní, describía a la embajada como un centro de espionaje y declara la retención permanente de los rehenes. Esto es el punto céntrico del caso. Una vez empezado el proceso de responsabilidad internacional, sin embargo, pues Irán no compareció para presentar sus argumentos y defenderse, siendo este un motivo de aplicación del artículo 53 del estatuto, el cual plantea que la Corte debe asegurarse de que la demanda esté bien fundada en cuanto a los hechos alegados, es decir, que se investigue por propia iniciativa cualquier cuestión de admisibilidad o competencia que pueda presentarse. Todo esto previo a fallar a favor del demandante. En cuanto a esta disposición, se declara que no existe motivo alguno para que no se pueda o no se deba conocer el asunto por parte de la Corte. Es así que al mes siguiente, en diciembre del mismo año, se esperaba ya el fallo definitivo en relación a la controversia, es decir, que debido a
devolverse la embajada y liberar de manera inmediata a los rehenes. Así también Estados Unidos, entre otras cosas, solicitó que se declare la violación de obligaciones jurídicas internacionales por parte del gobierno iraní. Por lo tanto, se debía asegurar la inmediata liberación de los rehenes. Y si bien es cierto, ellos al ser personal diplomático gozaban de inmunidad frente a toda forma de juicio penal. También se les proporcionaría los medios para que abandonasen el país y también dando cumplimiento a la responsabilidad internacional, que se indemnice a los Estados Unidos, cuya cuantía se determinaría posteriormente por pronunciamiento de la Corte. La Corte decidió 6 cosas. La primera es que Irán había violado y había continuado violando las obligaciones que tenía con, con los Estados Unidos. Dos, esas violaciones comprometían la responsabilidad que tenía Irán con Estados Unidos y viceversa. Tres, que Irán debía liberar inmediatamente a los ciudadanos de los Estados Unidos detenidos como rehenes inmediatamente y que se, se proteja a la embajada estadounidense en Irán. Cuarto, que ningún miembro del personal diplomático y consular de los Estados Unidos podría ser retenido en el territorio iraní para ser sometido a alguna forma de procedimiento judicial o que participara de alguna manera en calidad de testigo que pudiera declarar sobre la situación del país. 5. Que Irán tenía la obligación de indemnizar a los Estados Unidos por los perjuicios ocasionados durante la retención de los ciudadanos estadounidenses. Y por último, que la forma y monto de indemnización serían decididos y fijados posteriormente por una corte en caso de que las partes no pudieran llegar a un acuerdo en cuanto a la indemnización. Muchas gracias por su atención.